Cuando nos mudamos a ese vecindario, estaba convencido de que finalmente habíamos encontrado la tranquilidad que tanto habíamos buscado. Nuestra nueva casa era el sueño hecho realidad, un jardín espacioso, una piscina donde los niños podían jugar, y un vecindario que parecía ser amigable. Era la oportunidad perfecta para criar a nuestros hijos, Emily y Jacob, y comenzar una nueva etapa en nuestras vidas. Al principio, todo era tal como lo habíamos imaginado. Los vecinos eran amables, siempre saludando con una sonrisa al pasar. Los niños se adaptaron rápidamente, hicieron amigos en la escuela, y adoraban el amplio jardín. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. 2 semanas después de mudarnos, comencé a sentir algo extraño. Tal vez era la ansiedad de estar en una casa más grande, pero la primera noche sentí algo. Estaba solo en el jardín, regando las plantas en una noche tranquila con el cielo despejado, cuando de repente tuve la sensación de que alguien me observaba desde dentro de la casa. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Pensé que era solo mi imaginación. La noche siguiente, mientras cenábamos, Allison, mi esposa, mencionó que también sentía como si alguien nos estuviera vigilando. Le conté mi experiencia de la noche anterior, pero nos reímos, pensando que solo estábamos paranoicos por la reciente mudanza. Una noche, después de acostar a los niños, estábamos viendo televisión en la sala de estar. Allison fue a la cocina a buscar un vaso de agua, y yo me quedé en el sofá. Fue entonces cuando vi un destello de luz por la ventana, pero no era un destello común. Parecía el flash de una cámara. Si ese era el caso, ¿quién estaba tomando fotos de nuestra propiedad? Me levanté de inmediato y fui a la puerta, pero no vi a nadie. El vecindario estaba tranquilo, sin señales de actividad. Volví a entrar, confundido y un poco inquieto. Cuando Allison regresó, le conté lo que había visto. Ella dijo que probablemente no era nada, pero esa sensación de ser observados persistió. Unos días después, estábamos cenando en la sala de estar cuando un destello de luz cruzó la ventana, rápido como un rayo. Allison y yo nos miramos alarmados. Me levanté y salí corriendo, pero, como antes, no vi a nadie. Sin embargo, esta vez noté algo que no había visto antes. La puerta de la casa de enfrente se estaba cerrando. Era como si alguien hubiera entrado rápidamente para evitar ser visto. Volví a casa y le conté a Allison lo que había visto. Decidimos que hablaría con el vecino al día siguiente, no para acusarlo, sino para preguntarle si había notado algo extraño la noche anterior. A la mañana siguiente, después del desayuno, vi que su coche seguía aparcado frente a su casa, así que fui a hablar con él. Toqué el timbre varias veces, pero no hubo respuesta. Parecía que la casa estaba vacía, aunque todo indicaba lo contrario. Frustrado, volví a casa, planeando intentarlo de nuevo más tarde. Esa semana, el trabajo me mantuvo ocupado. Salía temprano y regresaba tarde, lo que dificultaba seguir adelante con mi plan. Unos días después, estábamos en la piscina con los niños. Jacob nadaba felizmente y Emily jugaba con sus flotadores. Allison estaba dentro preparando una merienda. Yo estaba sentado al borde de la piscina, disfrutando de un whisky, cuando, una vez más, vi un destello. Esta vez, no me giré de inmediato, ya que tenía la espalda a la luz. En su lugar, llamé a Allison y le pedí que mirara por la ventana de la sala de estar. Cuando lo hizo, su expresión se transformó en shock. Me dijo que nuestro vecino de enfrente estaba sosteniendo una cámara, tomando fotos de nuestra casa. Eso fue la gota que colmó el vaso. Me levanté rápidamente,
Le dije a Allison que se quedara con los niños, y fui a la casa del vecino. Toqué el timbre varias veces, pero, como antes, no hubo respuesta. Todo indicaba que lo que estaba haciendo no era normal, estaba violando nuestra privacidad. Así que llamé a la policía. Cuando llegaron los agentes, les conté todo lo que había pasado, desde el primer destello hasta el último incidente. Fueron a la casa del vecino, pero parecía vacía de nuevo. Sin embargo, esta vez, la puerta estaba ligeramente abierta, como si alguien se hubiera ido apresuradamente. La policía decidió entrar. Lo que encontraron dentro fue perturbador. La casa estaba llena de fotos de diferentes familias del vecindario, incluidas las nuestras. Había fotos tomadas desde lejos y otras muy cercanas, como si el fotógrafo nos hubiera estado observando de cerca. Eso explicaba la constante sensación de ser observados. El vecino había desaparecido y nadie sabía dónde había ido. La policía inició una investigación, pero nunca lograron encontrar al hombre. En los días que siguieron, la sensación de seguridad que teníamos cuando nos mudamos a ese vecindario desapareció por completo. Allison y yo vivíamos en un estado de alerta constante, tratando de proteger a nuestros hijos y recuperar la paz que alguna vez tuvimos. Nunca descubrimos quién era realmente ese hombre, ni por qué tomaba fotos de todas las familias del vecindario. He vivido aquí durante casi 20 años. Soy prácticamente el veterano de este vecindario. Aunque soy una persona común y corriente, siempre me he esforzado por mantener el orden y la tranquilidad en este lugar. Mis hijos nacieron y crecieron aquí, y desde entonces, hemos hecho todo lo posible por mantener el vecindario seguro, sin preocuparnos por ladrones o cualquier otro tipo de amenaza. Mis hijos jugaban en la calle sin preocupaciones mientras mi esposa y yo cuidábamos de nuestra casa y trabajábamos para asegurarles un futuro estable. Pero todo cambió cuando un nuevo vecino se mudó a la casa de al lado. Este hombre, Mark, era discreto, pero siempre parecía estar observando todo a su alrededor. No sabíamos mucho de él, solo que vivía solo. No era de los que se unían a las parrilladas de fin de semana ni a las fiestas del vecindario. Para ser sincero, nadie sabía a qué se dedicaba. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar cosas extrañas sobre él. Una noche, ya tarde, escuché un ruido proveniente de su casa. Era el sonido de algo pesado siendo arrastrado. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, sin abrirla, solo corrí la cortina. Esa noche, vi a Mark sacando una gran bolsa negra de la casa. La bolsa tenía un tamaño y forma que me hicieron cuestionar su contenido, parecía algo voluminoso y pesado. Había un camión estacionado frente a su casa, y lo vi arrojar la bolsa en él. Luego, miró a su alrededor rápidamente antes de volver a entrar. En ese momento, supe que algo andaba mal. La manera en que miró para asegurarse de que nadie lo viera me dejó claro que estaba haciendo algo que prefería mantener en secreto. Al día siguiente, le conté a mi esposa lo que había visto. Ella sugirió que podría ser solo basura o algún material de trabajo. Traté de aceptar su explicación, que tenía cierta lógica, pero no explicaba por qué lo hacía tan tarde en la noche. Sin embargo, decidí estar más alerta. En las semanas siguientes, comencé a notar movimientos extraños en la casa de Mark, siempre durante la noche. Autos de lujo se detenían frente a su casa, personas entraban y salían en cuestión de minutos. Empecé a sospechar que algo más oscuro estaba ocurriendo. Pensé que tal vez Mark estaba involucrado en el tráfico de drogas, y si ese era el caso, este vecindario no era lugar para él.
Así que decidí investigar más. Un día, cuando Mark no estaba en casa, me acerqué a su propiedad. Las ventanas estaban oscuras, haciendo difícil ver el interior. Caminé alrededor de la casa, buscando algo que pudiera darme una pista. Fue entonces cuando noté un olor extraño proveniente del garaje. Era un olor metálico y a la vez químico, algo putrefacto. Me alejé rápidamente antes de que alguien me viera, preguntándome qué podría ser. Mi preocupación aumentó cuando un día, al regresar del trabajo, encontré una nota anónima debajo de mi puerta. En ella, alguien me advertía que Mark no era quien aparentaba ser, que estaba involucrado en algo muy peligroso. La nota decía que protegiera a mi familia y me mantuviera alejado de él. Esto confirmó mis peores temores. Intenté buscar más información sobre él en línea, pero no encontré nada. Era como si Mark no existiera. Una noche, volví a escuchar ruidos extraños provenientes de su casa. Esta vez, los sonidos eran aún más perturbadores, como voces apagadas, casi como si alguien estuviera siendo sometido. Sabía que lo que estaba haciendo no era nada bueno. Decidí que era momento de llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, un grito desesperado vino del cuarto de mis hijos en el piso de arriba. Solté el teléfono y corrí escaleras arriba, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué a la habitación, vi a Mark con una expresión de pura maldad, intentando arrastrar a uno de mis hijos por la ventana. Había roto el vidrio y entrado sin que nadie lo notara. Sin pensarlo, corrí hacia él y lo agarré con todas mis fuerzas. Comenzamos una pelea mortal. Mark era fuerte, pero la adrenalina y el miedo a perder a mi hijo me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Mi esposa gritó pidiendo ayuda, y pronto, los vecinos llegaron para ver qué estaba pasando. Mark logró liberarse después de apuñalarme en el brazo y huyó saltando por la ventana. Mi esposa llamó inmediatamente a la policía. Cuando llegaron, les conté todo lo que había sucedido, desde las misteriosas bolsas hasta la nota anónima y el intento de secuestro. Registraron la casa de Mark, y lo que encontraron fue inimaginable. El garaje estaba equipado con instrumentos quirúrgicos, contenedores de almacenamiento, y documentos detallados sobre una operación de tráfico de órganos. Había evidencia de que estaba involucrado en una red internacional que secuestraba personas y les extraía sus órganos para venderlos en el mercado negro. Mi mente no podía procesar el horror que había ocurrido tan cerca de mi familia. Mark escapó, y aunque la policía hizo todo lo posible por encontrarlo, no lograron dar con su paradero. Como dije antes, no tenía antecedentes. Era como si fuera un fantasma, sin rastro alguno de su existencia. Estos días, la policía patrulla regularmente el vecindario, con la esperanza de que regrese, ya que dejó atrás muchos equipos costosos. Esta es mi historia. No es algo que me guste compartir, pero siento que es importante alertar a los demás sobre los peligros que pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Mantente alerta, protege a tu familia y no ignores las señales. El mal puede estar más cerca de lo que piensas.